Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestras actividades de esta semana número 6. Para ello vamos a desarrollar un tema muy padre, que son las biografías. Vamos a nosotros elegir un personaje en el cual van a desarrollar la biografía de este personaje. Es un momento importante ya que vamos a aprender a cómo redactar de algunos tiempos y modos verbales que no hemos tenido la oportunidad de ver. Y este es un tema que se presta mucho para poder analizar ese tipo de redacción. Y pues vamos a empezar. ¿Qué son o qué es una biografía? Pues una biografía es, primero vamos a definir de dónde proviene o cómo viene la palabra como tal. Y viene de un prefijo y un sufijo. El prefijo bio, que significa vida, y el sufijo grafia, que es escribir. Por lo tanto, lo podemos conjuntar como es el escribir la vida de una persona. Este es un género narrativo y expositivo, ya que a la vez que vamos narrando la vida de otra persona, vamos exponiendo cada uno de los acontecimientos. Es una narración de vida de alguien que nos que nos podamos sentir atraídos por lo que hizo, por lo que está haciendo. Y como esta narración nosotros la realizamos, entonces es una escritura en tercera persona. Nosotros vamos narrando la vida de esa persona. En esta narración tenemos que tomar en cuenta un recuento de cada uno de los episodios de vida del personaje. Todas esas partes fundamentales o todo eso que ha marcado la vida del personaje es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Todos esos hechos relevantes. Si hay hechos desde el nacimiento hasta la muerte, cada uno de esos que fueron tocando la vida de nuestro personaje. Si bien ahorita estas dos primeras clases no me van a realizar una búsqueda como tal ya de información de un personaje, sí quiero que ustedes vayan viendo, vayan pensando qué les gustaría, a qué personaje les gustaría redactar su biografía. Puede ser desde un cantante, un escritor, un autor, un actor, cualquier personaje que ustedes quieran hacer la biografía, la podemos desarrollar. Y bien, ¿cuál es la función? La función de nuestras biografías. Pues es dar un testimonio de la vida de un personaje. Es como guardar esas memorias de lo que fue ese personaje, cómo pensaba, cómo veía. Inclusive las biografías no nada más me sirven para conocer a esa persona, también me sirven para entender el medio en que se desarrolló, ya que por ejemplo, si fue un inventor, pues ese inventor tuvo que hacer algo para cubrir las necesidades de la época. Entonces podemos entender el qué se estaba viviendo en la época, qué se necesitaba, cómo pensaban. Todo eso es lo que nos puede ayudar a hacer una biografía. Como les decía, tenemos que contener esos detalles de algunos hechos, algunos logros, algunos fracasos, aspectos significativos que nos van a entender a ver por qué era así esta persona que elegimos o por qué eligió esta carrera, por ejemplo, un actor, por qué eligió desarrollar este proyecto, por qué eligió desarrollar este deporte. Pues muchas veces, analizando la vida de las personas, es como nos damos cuenta el por qué toman decisiones y por qué dirigen su vida hacia un lugar u otro. Y pues bien, ¿qué va a contener la bibliografía del personaje que elijamos? En primer lugar, debemos de hacer una descripción de las características de ese personaje. ¿Cómo es? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde se está desarrollando? ¿Qué le gusta? Y posteriormente vamos a pasar a esos momentos importantes.
El por qué lo elegí, porque igual y lo elegí porque es un deportista, pero a lo mejor dentro de sus momentos importantes es que ha ganado ciertos premios, que ha tenido una serie de accidentes, que ha viajado, que ha pertenecido a un club, etcétera. Todos esos momentos importantes. También el contexto histórico en el que se desarrolló ese personaje. A lo mejor vamos a hablar de un inventor. ¿En qué época fue? ¿Qué había en ese momento en el lugar donde él vivía? ¿Qué se estaba viviendo? ¿Una guerra? ¿Se estaba viviendo un desarrollo tecnológico? ¿Qué estaba pasando en su contexto? Y también, ¿qué otros sucesos se estaban desarrollando a la par de su contexto histórico más cercano? Por ejemplo, a lo mejor donde él vivía había una crisis económica, pero en otro país había una evolución. O quizá este personaje no estaba en países cuando había guerra, sin embargo en otros países se estaba desarrollando. Entonces, a la par, que se estaba desarrollando simultáneamente. Y debemos de tomar la forma cronológica. Desarrollar cada uno de estos puntos de forma cronológica. Cómo se ha ido desarrollando paso a paso cada uno de estas evoluciones. Y también tenemos que tomar en cuenta esta serie de preguntas. Esta serie de preguntas nos van a guiar nuestra búsqueda de información, nos van a guiar la forma en cómo vamos a poder redactar la biografía de este personaje. Y tenemos 5 preguntas que pueden guiarnos. La primera, ¿por qué es relevante la vida de ese personaje? Primero identifiquen a quién quiero analizar, a quién le voy a crear la autobiografía, porque es crearla. Yo voy a estar al pendiente de que no sea nada más bajar de Wikipedia una biografía y me la entregan. No, ustedes la van a ir creando. Entonces, ¿por qué es relevante la vida de ese personaje? ¿Por qué me llamó la atención? ¿Y en qué ámbito o ámbitos es relevante? Y quizá yo elegí un músico, entonces es relevante en el área de la música. Quizá yo elegí un deportista, entonces es relevante en el área del deporte. ¿En qué época vivió? Quizá es alguien de otra época o es alguien que está en una época actual. ¿Qué sucedió en esa época? A lo mejor ustedes me van a decir, bueno, es un deportista de tal año a tal año. Pues ahora investiguen un poquito qué se desarrolló, qué parte de la historia se está desarrollando en esa parte en la que vivió nuestro personaje. ¿Y qué sucedió en esa época? Y por último, ¿qué aporta la información a la comunidad? Bueno, ¿para qué me sirve o de qué me puede aportar el que yo conozca la información de este personaje? A lo mejor me va a aportar porque yo quiero ser como él. A lo mejor es un cantante y yo quiero lograr lo que él. Entonces, eso me va a aportar. A lo mejor es un gran deportista que empezó desde cero, que no tenía nada. Entonces, ¿qué me puede aportar? Que los sueños se pueden lograr. Entonces, así, igual a algún inventor, ¿qué me puede aportar? Todo eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para la creación de nuestra biografía. Y bien, ¿qué es lo que vamos a desarrollar para poder realizar esa biografía de nuestro personaje? Primero, como les decía, vamos a elegir el personaje. Traten de ser, que delimiten muy bien cuál va a ser, que sea algo que les guste, para que eso sea el motivo y sea un aliciente de querer investigar a fondo y a lo mejor meterme a más cuestiones que no estén como tal en las redes sociales. Pues investigarlo a fondo. Puedo investigar tomando en cuenta la información que esté en internet, la información que él mismo dé en entrevistas, la información que se dé a través de fotos, etc. Debo de realizar una organización cronológica. El cómo ha ido dando pie a cada uno de los acontecimientos de forma sucesiva. También puedo incluir en este personaje frases. Tal vez él tenía una frase característica o fue un poeta en el cual escribió una serie de frases que hasta la fecha se siguen, no sé.
Puedo incluir también fotos de algunos acontecimientos relevantes, fotos de cómo ha sido su proceso evolutivo, de cuando nació hasta la actualidad, fotos inclusive de hechos que marcaron su vida. También debo de cuidar la redacción y la ortografía. En este proyecto vamos a estar desarrollando, como yo les decía al principio, la redacción. Y dentro de la redacción está cuidar la ortografía, cuidar los signos de puntuación, los signos de acentuación, y también vamos a estar aprendiendo sobre algunas formas, algunos tiempos verbales que, aunque sí lo ocupamos en la vida cotidiana, a veces no los identificamos como tal con nombre, no identificamos de qué tiempo se trata, y a veces al escuchar muchos tiempos verbales nos asusta, pero es cuestión de irlos identificando porque estos tiempos los utilizamos en el día a día, los utilizamos muy comúnmente. ¿Qué estructura tiene la biografía? Son 3 elementos importantes. El primero es la introducción, en el cual nosotros vamos a distinguir quién es nuestro personaje. Es como esa pequeña presentación. Yo les presento a mi personaje, es un cantante, se llama así, tiene tantos años, nació en tal lugar, sus papás son tal. Es una breve forma de introducirnos a quién es el personaje. Después va a venir un desarrollo, que ahí es donde voy a desarrollar de forma cronológica cada uno de los acontecimientos que me importan o que creo que son importantes de ese personaje. Y finalmente un cierre. En él voy a estructurar el cómo a lo mejor si es un personaje que ya murió, bueno, cómo murió, cuál fue su legado. Si es un personaje que está actualmente vivo, bueno, ¿qué espero de él tal vez? ¿Qué se espera en un futuro de él? ¿Qué está desarrollando actualmente? ¿Qué puede darnos en un futuro? Con eso podríamos cerrar la biografía. Y bien, ¿qué vamos a desarrollar para estas sesiones de clases? Vamos a hacer las siguientes actividades. En nuestra actividad 1.6 vamos a revisar este video. Recuerda, tienes que realizar las anotaciones pertinentes. Es como si estuviéramos tomando clase. Recuerda en tu cuaderno anotar fecha, tema y la frase de la semana. Y las anotaciones del video. A eso le vas a tomar una foto. También vas a leer las páginas 300 a la 301, solo este subtema, los textos para la vida. Y recuerda que en estas páginas tienes que colocar la fecha en que lo hemos ido leyendo, hay que colocarlo para tener mayor control de cómo hemos ido avanzando en nuestra utilidad del libro. Y me van a contestar las páginas, estas páginas de su libro. Me van a tomar foto y recuerda leer las páginas del libro Momo. Prácticamente en esta semana estaríamos acabando la lectura del libro Momo. Por ello te recomiendo que así como vaya yo dejando las lecturas del libro, las vayas realizando. Se te va a hacer muy ligero. Regularmente dejo de 10 a 8 páginas hasta 6, las cuales no toma tiempo más que de 10, máximo 15 minutos si eres muy lento, pero 10 minutos de lectura diario considero que no es demasiado. ¿Qué me vas a enviar para esta entrega? Solamente un documento que contenga los apuntes realizados del video y las páginas que se contestaron del libro. Solamente eso. Y en la actividad número 2 me vas a leer las páginas de este libro. Me vas a colocar nuevamente la fecha de las páginas leídas y me vas a escribir y contestar en el cuaderno las preguntas de la página 301. En esta página hay varias, sin embargo yo nada más quiero que te enfoques en estas. Hay una parte que en tu libro dice, responde de manera individual y son 3 nada más, estas 3. Y tiene que ver con una ayuda al personaje que vas a elegir. Por ejemplo, dice, ¿a quién admiras en el deporte? ¿Las ciencias o la historia? Piensa 3 opciones. Entonces aquí escribes 3 opciones. ¿Qué te llamó la atención para admirarlo? De cada uno de los 3, ¿por qué lo admiro o por qué me llama la atención?
¿Has leído algo sobre su vida y sus logros? Igual, de cada uno de esos 3 me vas a colocar. Y con eso te vas a ayudar un poco para delimitar a qué personaje quiero investigar y a qué personaje me voy a enfocar. Pues solamente estas, te repito, hay más preguntas en esas páginas, sin embargo yo solo quiero que me respondas estas 3 en tu cuaderno y les vas a tomar foto. Y también la lectura del libro Momo, solamente estas páginas. Te recuerdo que también hemos estado avanzando en plataforma Lo que leo. Estoy checando los avances en la plataforma y la verdad no veo grandes avances. Entonces, recuerda que esto también va a ser evaluable. Entonces, tómalo en cuenta. ¿Qué me vas a entregar en este documento? Bueno, solamente un documento PDF con las preguntas del libro. Solo estas 3 preguntas son las que me vas a sacar foto para su entrega. Así que como ves, no son muchas actividades, es ir pensando, es ir analizando lo que vimos en el video, ir colocándolo. Y sí me interesa que veamos nuestra siguiente imagen. Recuerda que hemos estado hablando sobre la importancia de la familia en estas épocas. Y quiero que leamos esta frase. El amor de la familia perdura a pesar de la distancia, las diferencias y el tiempo. Así es, la familia es lo único que tenemos y es el lugar donde nos vamos a sentir cómodos y ese grupo de personas que nunca nos van a dejar. Entonces recuerda, siempre con tu familia. Y también recuerda que estamos en constante comunicación a través del WhatsApp, a través de la plataforma educativa. Cualquier duda que tú tengas, no dudes en realizármela y estamos en constante comunicación. Recuerda, no estás solo, estamos trabajando en equipo y como equipo debemos de tener comunicación constante. Recuerda seguir todas las indicaciones médicas que se nos han estado pidiendo y cuídate mucho. Yo me despido y hasta luego.